El Leviatán, el inmaterialismo. Tomás Hobbes y George Berkeley. Hobbes, filósofo inglés, 1588-1679, entendía que para el estudio del ser humano y de la sociedad se deberían aplicar los mismos presupuestos que para el estudio de la naturaleza. Filosofía política de Hobbes. Pese a ser un defensor de la monarquía absoluta, Hobbes afirma que cada hombre tiene derechos individuales que le importa proteger. Para esto debe entrar en un pacto social que no emana de ningún dios. Su origen es civil y no natural. En su obra más importante, El Leviatán, publicado en 1651, Hobbes desarrolla sus ideas sobre el estado natural del hombre, el pacto social y el Estado. Reflexiona sobre los 10 mandamientos pese a ser un convencido creyente. Critica al reino de la oscuridad construido por la Iglesia y sostenido por la corrupción y el cinismo eclesiástico. Sobre el estado natural del hombre, Hobbes dice que está constituido por las pasiones que lo inclinan hacia la guerra y la razón que lo inclina hacia la paz. El hombre se encuentra en estado natural antes de la organización de la vida social. En este estado los hombres son iguales en facultades mentales y corporales. Las deficiencias se compensan igualmente de forma natural. En estado natural el hombre no tiene ninguna limitación a su libertad, pero vive en una continua inseguridad y se guía por el deseo de dominio sobre los demás. La propia conservación da origen a la competición y a la desconfianza entre los seres humanos. La competición da lugar a un estado permanente de guerra de todos contra todos. Cada quien se guía exclusivamente por la obtención de su propio beneficio. No hay otra moral que la que guía la obtención de nuestros deseos, a pesar de la oposición que podamos encontrar en los demás. El pacto social y el Estado. Las causas que mueven a los seres humanos a establecer un pacto social, dice Hobbes, son de dos tipos: una causa próxima o inmediata y causas remotas. 1. La causa inmediata es la renuncia de cada quien a sus derechos en favor de un tercero. Ese tercero recibirá el nombre de soberano o Estado. El Estado o soberano no es parte del pacto. El pacto se establece exclusivamente entre los súbditos. El resultado del pacto social es la creación de la sociedad civil, de la república, regida por el Estado o soberano. Dos. Entre las causas remotas están la inseguridad que sienten los individuos en estado de naturaleza y la necesidad de leyes y de un poder coercitivo público respaldado por la fuerza y capaz de castigar a los infractores de las leyes. Sin leyes y estructuras de gobierno, el hombre es un lobo para el hombre. Dice Hobbes al respecto: los deseos y otras pasiones del hombre no son en sí mismos pecado, no lo son tampoco las acciones que proceden de estas pasiones, hasta que conoce una ley que las prohíbe, lo que no puede saber hasta que haya leyes, ni puede hacerse ley alguna hasta que hayan acordado la persona que lo hará. Leviatán 13. El Estado para Hobbes. La existencia del Estado rechaza la idea del origen divino del poder. El Estado o soberano es ese gobernante artificial o leviatán, en alusión al monstruo bíblico, compuesto por todos los individuos e instaurado para su conservación y su vida en sociedad. Sin la existencia del Estado, los hombres estarían condenados a una guerra permanente o a las arbitrariedades de sus gobernantes. Todo Estado, dice Hobbes, se sostiene sobre el miedo, ya sea que se trate de uno por institución, mediante el pacto, o de uno por adquisición, mediante la violencia. Estado y educación. La educación desempeña una función ético fundamental, dice Hobbes. Lograr la legitimación del Estado a través de la enseñanza, transmitir y adoctrinar, esto es autoconvencer,
en el corpus de las leyes civiles promulgadas. La educación debe ser supeditada y vigilada por el gobierno para mantenerla a su servicio como perpetuadora del statu quo. La educación no monopoliza la fuerza ejecutora de los castigos, tampoco realiza directamente el papel sancionador o punitivo. La educación impone en el fuero interno de cada ser humano y ciudadano el asentimiento pleno y consciente del Estado. Antes que lo punitivo, la educación opta por lo preventivo. Para esto sirven las leyes y la exigencia de su cumplimiento. Toda educación supone un sentido antropológico, dice Hobbes, dado por el tipo de hombre que se quiere lograr a través del proceso formativo. El modelo de hombre hobbesiano que la educación debe procurar debe tener como principales rasgos capacidad para vivir en sociedad, capacidad para obedecer los mandatos del soberano. Recuérdese, el hombre se hace apto para la sociedad no por naturaleza, por educación. La educación precisa de ministros públicos para enseñar a las personas su deber con el poder soberano, instruyéndolos en el conocimiento de lo justo y de lo injusto, haciéndolos así más aptos para vivir santa y pacíficamente entre ellos, resistiendo al enemigo público. La educación debe enseñar al pueblo no amar ninguna forma de gobierno distinta a la suya, ni desear el cambio. No admirar la virtud de cualquiera de sus conciudadanos ni de ninguna asamblea. Otorgar obediencia u honor de vida solo al soberano. Para Hobbes, la educación se ubica en la perspectiva de lograr la cautividad del entendimiento. Y dice, esto no quiere significar una sumisión de la facultad intelectual a la opinión de cualquier otro hombre, sino la voluntad de obedecer donde la obediencia es debida. Esto en suma, agrega, es confianza y fe puestos en aquel que habla, porque cuando Dios habla al hombre, tendrá que ser o inmediatamente o por mediación de otro hombre a quien él haya hablado previamente de forma inmediata. Leviatán, página 442. Para los Hobbes, Dios habla por mediación de los profetas, de los apóstoles de la Iglesia. ¿Hobbes empirista? Quiéralo o no, dice Hobbes, los hombres siempre están sujetos al poder divino. Los que niegan su existencia pueden sacudirse su tranquilidad, pero no su yugo. El poder de Dios no solo se extiende al hombre, sino también a las bestias, los planetas, las plantas y los cuerpos inanimados. La política y las leyes civiles son una parte de la religión. Quieran o no, los hombres estarán siempre sujetos al poder divino y a la providencia. ¿Hobbes racionalista? Dios declara sus leyes de tres modos y de una triple palabra: racional, sensible y profética. El derecho de naturaleza, en cuya virtud Dios reina entre los hombres y castiga a quienes quebrantan sus leyes, no debe derivarse de haberlos creado, sino de su poder irresistible. El derecho a la soberanía es divina, fundada exclusivamente sobre la naturaleza. Las leyes son divinas, dictadas de la razón natural. Están referidas a los deberes naturales de un hombre para con los deberes para con los demás, o al honor debido naturalmente a nuestro divino soberano. La equidad, la justicia, la misericordia, la humildad y el resto de virtudes morales son leyes naturales. Son los talentos de Dios, dice Hobbes, que ha puesto en nuestras manos para negociar hasta el nuevo advenimiento de nuestro bendito Salvador, y no deben, por consiguiente, esconderse en el velo de una fe ciega, sino emplearse en la obtención de justicia, paz y religión verdadera. George Berkeley, inglés, 1685-1753. En su obra Tratado sobre los principios del conocimiento humano de 1710,
10. Berkeley sostiene que fuera de la percepción consciente no hay realidad y existencia. En este tratado, Berkeley fundamenta su tesis sobre el inmaterialismo que después daría lugar al idealismo. Sobre el inmaterialismo, sostiene que no tiene sentido dudar de los objetos externos o de la sustancia. La certeza se traslada al propio sujeto, pero al mismo tiempo se hace necesario recurrir a una causa de la existencia de la propia mente y de la ordenación regular y constante de nuestras ideas. Esa causa es la mente divina. De aquí Berkeley desprende la noción de las dos existencias, la de las ideas, que son pasivas y dependientes, la de los espíritus, que son activos, y afirma: Dios es el espíritu supremamente activo que ha creado todo de la nada. Lo material solo existe en el acto en que desde el lado divino la mente infinita lo crea y desde el lado humano la mente finita lo percibe. La materia no tiene más realidad que la de ser percibida. A diferencia de Locke, Berkeley sostiene que los objetos solo existen después de ser percibidos. Ser es ser percibido. Para Berkeley, la experiencia de las sensaciones visuales, la observación y de las sensaciones de contacto, la experimentación, no permiten inferir que esas sensaciones tengan una y la misma causa real como sostenía Locke. Tampoco juntas o por separado tienen causas materiales en absoluto. Para Berkeley, la experiencia es lo que yo experimento en mí. Esta experiencia solo puede dar cuenta de los hechos. La realidad es incognoscible. Solo es parte de los estados mentales del propio yo. Todo lo que uno experimenta son solo emanaciones de la mente. Lo que conocemos son solo ideas. No existe sino la mente que las percibe y Dios que las hace percibir. De lo único que se puede estar seguro es de la existencia de uno mismo, lo que se llama solipsismo. Solo yo puedo tener conciencia o alma controlada por Dios. Solipsismo, solamente yo existo. Creencia que da por cierto que de lo único de lo que uno puede estar seguro es de la existencia de la propia mente.